Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. El saber prohibido de Hermes Trismegisto, el conocimiento que despierta a los dioses interiores. No nació en una fecha ni murió en un lugar. No tuvo infancia ni tumba. No caminó por las calles como los hombres comunes, ni dejó huellas que pudieran medirse con los pasos de la historia. Hermes Trismegisto aparece cuando la memoria humana empieza a preguntarse de dónde viene el conocimiento y por qué. Desde los albores del tiempo, ciertas verdades parecen reaparecer una y otra vez bajo distintos nombres. No es un personaje, es una presencia. Una figura que surge en la antigüedad tardía como si hubiese estado aguardando el momento exacto en que las culturas, agotadas de sí mismas, necesitaran recordar lo que habían olvidado. Se le llama mítico no porque sea falso, sino porque pertenece a una categoría distinta de realidad. No es un hombre entre otros hombres, sino el eco de una inteligencia que no puede encerrarse en una biografía. Surge en textos, susurros y tradiciones cuando el mundo antiguo comienza a entrelazarse, cuando Egipto, Grecia y Oriente se miran unos a otros y reconocen que, bajo sus dioses distintos, laten las mismas preguntas. Hermes Trismegisto no entra en la historia como conquistador ni legislador, entra como testigo. Como si hubiera estado allí desde siempre, observando el ascenso y la caída de civilizaciones, esperando el instante en que el lenguaje humano fuese lo bastante maduro para escuchar. Su identidad nace de una fusión que no es casual. Hermes, el mensajero griego, el dios de los caminos, de las fronteras y de la palabra que viaja entre mundos, se encuentra con Tot, el escriba egipcio, guardián del tiempo, de la escritura sagrada y de las leyes invisibles que sostienen el cosmos. Dos figuras separadas por lenguas y ritos, pero unidas por una misma función, mediadores entre lo visible y lo invisible. Cuando ambos nombres se superponen, no se anulan, se reconocen. Y en ese reconocimiento nace algo nuevo y antiguo a la vez, una conciencia que no pertenece a un solo pueblo, sino a la memoria compartida de la humanidad. Hermes aporta el movimiento, el tránsito, la palabra que conecta. Tot aporta la permanencia, el registro, la medida exacta del orden universal. Uno recorre los mundos, el otro los escribe. Uno cruza los límites, el otro los define. La fusión de ambos no es un sincretismo superficial, sino una síntesis profunda. El conocimiento no puede transmitirse sin lenguaje, pero el lenguaje sin sabiduría es ruido. Hermes Trismegisto es esa unión perfecta entre el saber que se mueve y el saber que permanece. Se le llama a 3 veces grande no como un elogio vacío, sino como una declaración de totalidad. Grande como sabio, porque comprende la estructura del universo y el lugar del ser humano en él. Grande como rey, no por gobernar ejércitos, sino por dominar el arte más difícil, el gobierno de sí mismo y de las leyes invisibles que rigen lo real. Grande como sacerdote, porque actúa como puente entre lo humano y lo divino, entre lo que nace y lo que no muere. Estas 3 dimensiones no están separadas, se reflejan mutuamente. El verdadero sabio gobierna porque entiende, y el verdadero sacerdote enseña porque ha visto. En este sentido, Hermes Trismegisto no funda una religión ni impone un dogma. No exige fe ciega ni obediencia. Su autoridad no proviene del poder, sino del reconocimiento.
Quien escucha sus palabras no se somete, despierta. Por eso se le considera maestro primordial del conocimiento oculto. No oculto porque esté prohibido, sino porque no puede ser visto por quien no está preparado. Como la luz del sol, que ciega al que abre los ojos de golpe, el conocimiento hermético exige un ritmo, una maduración interior. Este saber no se entrega en masa ni se graba en piedra para todos. Se transmite de mente a mente, de conciencia a conciencia, como una llama que solo prende en quien puede sostenerla. Hermés no enseña fórmulas, enseña a mirar. No dicta respuestas, despierta preguntas que transforman al que las formula. Por eso sus enseñanzas atraviesan siglos sin envejecer, no dependen del contexto, sino de la condición humana misma. A él se le atribuyen textos sagrados, tratados que hablan del origen del cosmos, de la naturaleza del alma y del vínculo secreto entre todas las cosas. Pero incluso estos escritos parecen resistirse a la autoría en el sentido moderno. No están firmados con un nombre para reclamar propiedad, sino para señalar una fuente. Hermés no es tanto el autor como el canal. Como si esas palabras no hubieran sido creadas, sino recordadas. Como si el escriba solo hubiera recogido algo que ya existía en un plano más profundo de la realidad. Estos textos no se presentan como revelaciones impuestas desde lo alto, sino como diálogos. Conversaciones entre maestro y discípulo, entre mente y mente, donde la verdad no se impone, sino que se reconoce. No buscan convencer, sino resonar. Y en esa resonancia, el lector atento descubre que no está aprendiendo algo nuevo, sino recordando algo antiguo, algo que siempre supo pero había olvidado al descender al mundo de la forma. Por eso la sabiduría atribuida a Hermés Trismegisto se considera anterior a Grecia y Roma, incluso cuando los textos que la recogen aparecen en épocas posteriores. No se trata de una cronología lineal, sino de una profundidad temporal. Esta sabiduría no nace en una civilización concreta. Emerge allí donde una cultura alcanza cierto grado de introspección y se pregunta no solo cómo funciona el mundo, sino por qué existe y cuál es su sentido. Grecia le dio forma filosófica, Egipto le dio simbolismo y ritual, Oriente le dio contemplación. Pero el núcleo estaba antes de todos ellos. Es una sabiduría que precede a los imperios porque no necesita dominar. Que precede a las academias porque no depende de sistemas cerrados. Que precede a las religiones institucionales porque no separa lo sagrado de lo real. En ella, el cosmos no es una creación distante, sino un organismo vivo. El ser humano no es una criatura caída sin remedio, sino un reflejo consciente de un orden mayor. Conocer no es acumular datos, sino alinearse con la estructura profunda de lo que es. Hermés Trismegisto encarna esa memoria antigua que atraviesa civilizaciones como un río subterráneo. A veces emerge con fuerza, otras desaparece bajo la superficie, pero nunca se seca. Cuando los tiempos se vuelven demasiado ruidosos, cuando las palabras pierden significado y el conocimiento se fragmenta, su figura reaparece. No como salvador, sino como recordatorio. De que hubo un tiempo, o quizá un estado, en el que saber y ser no estaban separados. Hablar de él es hablar de un origen que no puede fecharse, de una identidad que no puede encerrarse en un nombre, de una enseñanza que no se impone porque no lo necesita. Hermés Trismegisto no pertenece al pasado, pertenece al umbral. A ese espacio intermedio donde el ser humano deja de mirar solo hacia afuera y comienza, por fin, a recordar quién es. Alejandría no fue solo una ciudad. Fue un estado mental. Un lugar donde las fronteras del mundo antiguo se disolvieron y las ideas comenzaron a mezclarse con una intensidad que no volvería a repetirse durante siglos. Allí, a orillas del Mediterráneo, no se encontraban únicamente mercancías y lenguas distintas, sino visiones del universo que hasta entonces habían caminado separadas. Egipto aportaba la memoria de lo eterno, Grecia el arte de la razón, Oriente la intuición de lo invisible. Alejandría fue el punto donde esas corrientes chocaron, no para destruirse, sino para fundirse.
En sus calles convivían sacerdotes egipcios que aún recordaban fórmulas milenarias, filósofos griegos formados en la dialéctica, astrónomos que observaban el cielo como un texto sagrado y viajeros que traían consigo mitos de tierras lejanas. No era un lugar cómodo. La mezcla de saberes generaba tensiones, contradicciones y preguntas peligrosas. Pero precisamente ahí, en esa fricción constante, germinó una forma de pensamiento que no se conformaba con una sola tradición. El conocimiento dejó de pertenecer a un templo o a una escuela, comenzó a circular. El sincretismo no fue una moda ni una concesión diplomática. Fue una necesidad. Las viejas explicaciones ya no bastaban por sí solas. Los dioses egipcios parecían hablar el mismo lenguaje simbólico que los principios filosóficos griegos, aunque usaran nombres distintos. Las cosmologías orientales resonaban con las intuiciones sobre el alma que algunos pensadores helenos apenas empezaban a formular. Poco a poco, se fue haciendo evidente que las diferencias eran superficiales y que, bajo ellas, latía una estructura común. En ese caldo de cultivo, Hermes Trismegisto no podía ser una figura aislada ni un sabio solitario. Era la expresión natural de un tiempo en el que las culturas empezaban a reconocerse mutuamente. Hermes no imponía una síntesis artificial, la revelaba. Mostraba que el lenguaje de los mitos, la lógica de la filosofía y la contemplación mística no eran enemigos, sino distintas caras de un mismo intento por comprender la realidad. Allí donde otros veían contradicciones, el pensamiento hermético veía correspondencias. El platonismo aportó una clave decisiva. La idea de que el mundo sensible es reflejo de una realidad más alta, inteligible, encajaba de forma casi perfecta con la visión egipcia de un cosmos ordenado por principios invisibles. El alma, según estas corrientes, no pertenece del todo al mundo material, desciende, olvida y puede recordar. No se salva por obediencia, sino por conocimiento. Esta idea, heredada y transformada por el neoplatonismo, encontró en el hermetismo un terreno fértil donde desarrollarse sin las rigideces de una escuela formal. El neoplatonismo, con su énfasis en la emanación del uno y el retorno del alma a su origen, no hizo sino profundizar una intuición que ya estaba presente en la tradición hermética. Todo procede de una fuente única y todo está llamado a regresar a ella. Pero ese retorno no es automático. Exige un despertar interior. Exige comprender quién se es realmente, más allá del cuerpo, del nombre y del rol social. En este punto, filosofía y espiritualidad dejan de ser caminos separados. Antes de que estas ideas fueran fijadas por escrito, circularon durante generaciones en forma oral. No como relatos para entretener, sino como enseñanzas vivas. El conocimiento hermético no se leía, se escuchaba. Pasaba de maestro a discípulo en espacios reducidos, protegidos del ruido del mundo. La palabra hablada permitía algo que el texto no podía garantizar, la adaptación al oyente. El maestro observaba, medía, callaba cuando era necesario. No todo se decía. No todo debía decirse. La oralidad también protegía el saber. En un mundo donde el poder político y religioso vigilaba de cerca las ideas, poner por escrito ciertos conocimientos podía ser peligroso. Pero incluso más allá del riesgo externo, existía una razón más profunda. El conocimiento mal recibido se convierte en distorsión. Transmitirlo sin preparación podía generar confusión, orgullo o abuso. Por eso, durante mucho tiempo, el hermetismo prefirió el susurro a la proclamación. Cuando finalmente los textos comenzaron a aparecer, no pretendían sustituir esa tradición viva, sino preservarla. Eran huellas, no el camino completo. Pistas para quien supiera leer entre líneas. De ahí su lenguaje simbólico, su ambigüedad calculada, su resistencia a las interpretaciones literales. No eran manuales, sino llaves. Y como toda llave, solo funcionan en la cerradura adecuada. En este contexto,
Hermés Trismegisto debe entenderse como un arquetipo, no como un individuo histórico. No importa si existió un hombre concreto con ese nombre. Lo esencial es la función que encarna. Hermés es el maestro eterno, el transmisor del saber que no pertenece a una época concreta. Aparece allí donde las condiciones son propicias y desaparece cuando el entorno se vuelve hostil al conocimiento interior. Es más una voz que un rostro, más un principio que una biografía. Pensar en Hermés como arquetipo permite comprender por qué su figura adopta formas distintas sin perder su esencia. A veces habla como filósofo, otras como sacerdote, otras como iniciado. No contradice sus propias máscaras porque no está atado a ninguna de ellas. Su identidad es funcional, existe para recordar al ser humano que hay algo más allá de lo evidente. Que el mundo visible no agota la realidad. Que la mente puede elevarse si aprende a mirar de otro modo. La transmisión del conocimiento, en este marco, nunca fue pública ni masiva. Se mantuvo deliberadamente en círculos reducidos. No por elitismo social, sino por responsabilidad espiritual. El saber hermético no busca seguidores, sino continuadores. No necesita multitudes, sino conciencias despiertas. Cada transmisión era un acto de confianza. Cada enseñanza, un riesgo. El maestro exponía algo precioso y el discípulo debía demostrar que podía sostenerlo sin corromperlo. Este carácter secreto no implica conspiración, sino cuidado. El secreto no protege al conocimiento de los demás, protege a los demás del conocimiento cuando aún no están preparados. En un mundo que tiende a convertir todo en objeto de consumo, esta actitud resulta casi incomprensible. Pero en la antigüedad, cuando las ideas podían alterar el equilibrio social y personal, el silencio era una forma de sabiduría. Así, en Alejandría y más allá de ella, el hermetismo se extendió como una corriente subterránea. Nunca dominante, nunca ausente. Influyendo sin imponerse. Alimentando otras tradiciones sin reclamar autoría. Su fuerza residía precisamente en esa invisibilidad. Mientras los imperios caían y los dogmas se endurecían, el conocimiento hermético seguía pasando de mano en mano, de mente en mente, aguardando siempre a quien estuviera dispuesto a recordar. Cuando las enseñanzas que habían viajado durante generaciones en voz baja comenzaron a fijarse por escrito, no lo hicieron como un sistema cerrado ni como una doctrina definitiva. Lo que hoy se conoce como el Corpus Hermeticum no nació con la intención de fundar una escuela ni de competir con otras tradiciones. Surgió más bien como un intento de preservar algo frágil, una forma de comprender la realidad que no podía depender solo de la memoria humana. Estos tratados no pretenden imponer una verdad, sino dejar constancia de una experiencia del conocimiento que, incluso escrita, sigue exigiendo algo más que lectura. No se trata de un solo libro ni de una obra homogénea. Es un conjunto de textos diversos, redactados en distintos momentos, con tonos y profundidades variables, unidos no por un estilo común, sino por una misma mirada. En ellos no hay un orden sistemático ni una progresión didáctica al uso. Cada tratado es una puerta independiente que conduce al mismo espacio interior. El lector puede entrar por cualquiera, pero no todos llegarán al mismo lugar. La comprensión no depende del número de páginas leídas, sino del grado de resonancia interior que esas palabras despiertan. La forma elegida para transmitir este saber no es casual, el diálogo. Hermés no habla desde un púlpito ni dicta sentencias inapelables. Conversa. Pregunta, responde, corrige, guarda silencio cuando es necesario. Sus interlocutores no son multitudes, sino discípulos concretos, figuras que representan distintos estados de comprensión. En estos intercambios se percibe una pedagogía sutil, el maestro no entrega todo de una vez, sino que acompaña el proceso de despertar del otro. La verdad no se deposita, se provoca. En estos diálogos, Hermés aparece como alguien que recuerda más que como alguien que inventa. No argumenta para convencer, sino para guiar.
Sus respuestas no buscan cerrar el pensamiento, sino abrirlo. A menudo, una explicación desemboca en una pregunta más profunda, como si el conocimiento auténtico no consistiera en acumular respuestas, sino en aprender a formular las preguntas correctas. El discípulo no es pasivo. Debe esforzarse, dudar, enfrentarse a sus propias limitaciones. El diálogo no es un recurso literario, es una metáfora del camino interior. Entre todos los textos que componen este corpus, uno ocupa un lugar central por la intensidad de su visión. En él, Hermés relata una experiencia que no se presenta como una reflexión intelectual, sino como una revelación directa. No hay razonamientos previos ni demostraciones lógicas. Hay un encuentro. Una apertura de la conciencia a una realidad que se manifiesta de forma inmediata y total. Este texto no explica el origen del cosmos como quien describe un mecanismo, sino como quien ha visto algo que no puede olvidarse. En esa experiencia, Hermés entra en contacto con el nous, la mente divina. No se trata de un dios antropomórfico ni de una entidad separada que observa desde fuera. El nous es la inteligencia viva que estructura el cosmos, la conciencia que sostiene todas las formas sin confundirse con ninguna. No habla con palabras audibles, sino que se imprime directamente en la comprensión. Es una revelación que no se recibe por los sentidos, sino por una facultad más profunda, anterior incluso al pensamiento discursivo. La revelación del nous no transmite información en el sentido ordinario. No enumera hechos ni dicta leyes. Lo que ofrece es una visión. De pronto, el cosmos deja de ser una acumulación de objetos y se revela como un todo coherente, ordenado, vivo. Cada cosa ocupa su lugar, no por azar, sino por necesidad. La multiplicidad no contradice la unidad, la expresa. Y en el centro de esa visión aparece el ser humano, no como un intruso ni como un error, sino como un punto de encuentro entre lo material y lo divino. Las enseñanzas que se desprenden de esta revelación no separan cosmología y antropología. Hablar del universo es hablar del alma, y hablar del alma es hablar del universo. Ambos comparten una misma estructura. El cosmos es descrito como un ser vivo dotado de inteligencia, y el ser humano como un reflejo consciente de ese orden mayor. No hay una ruptura radical entre cielo y tierra, sino una continuidad de planos. Lo visible surge de lo invisible, y lo invisible se expresa en lo visible sin agotarse en él. El alma, según estas enseñanzas, no es un producto accidental de la materia. Tiene un origen más alto y una vocación de retorno. Al descender al mundo de las formas, se reviste de capas. Se identifica con lo transitorio y olvida su procedencia. Ese olvido no es un castigo, sino una condición. Permite la experiencia, el aprendizaje, la posibilidad del conocimiento. Pero también encierra un riesgo, confundir lo provisional con lo absoluto, perder de vista la fuente. El Corpus Hermeticum no propone una huida del mundo ni un desprecio de la materia. Lo que propone es una transformación de la mirada. El cosmos no es una prisión, sino un escenario de revelación. La materia no es enemiga del espíritu, sino su expresión más densa. El problema no es estar en el mundo, sino estar dormido en él. El despertar no consiste en abandonar lo visible, sino en comprender su verdadero significado. Para transmitir estas ideas, el lenguaje literal resulta insuficiente. Por eso los textos herméticos recurren de manera constante al símbolo y a la alegoría. No porque quieran ocultar, sino porque lo que describen no puede ser captado directamente por el intelecto común. El símbolo no explica, señala. Apunta hacia algo que debe ser experimentado. Una imagen puede condensar en un instante lo que 1000 definiciones no lograrían transmitir. Este lenguaje exige un lector activo. Quien se acerque buscando certezas cerradas o respuestas simples quedará frustrado. Las palabras parecen claras y, sin embargo, se escapan.
Cambian de sentido según el nivel de comprensión desde el que se lean. Un mismo pasaje puede parecer oscuro en un momento y revelador en otro. No porque el texto haya cambiado, sino porque el lector lo ha hecho. En este sentido, el Corpus Hermeticum no es un libro que se domina, es un libro que acompaña. La alegoría cumple además una función protectora. Permite que el conocimiento circule sin exponerse del todo. Quien no esté preparado verá solo metáforas, relatos extraños, especulaciones arcaicas. Quien esté listo percibirá algo más, una invitación silenciosa a mirar hacia adentro. Así, el texto se convierte en un filtro natural. No excluye a nadie, pero tampoco se entrega sin condiciones. Leer estos tratados es entrar en una conversación que no terminó con quienes los escribieron. Hermés sigue hablando a través de esas páginas, no como una voz del pasado, sino como una presencia que se reactiva en cada mente que se abre a la experiencia del conocimiento interior. El Corpus Hermeticum no conserva una doctrina muerta, preserva un modo de ver. Y ese modo de ver, una vez despertado, ya no puede olvidarse. Entre los muchos textos atribuidos a Hermés, hay uno que destaca no por su extensión, sino por su densidad. La tabla esmeralda no se presenta como un tratado ni como un diálogo. No explica, no desarrolla, no argumenta. Aparece como un fragmento, casi como un susurro petrificado en palabras. Su brevedad es desconcertante. Cada frase parece cerrada sobre sí misma y, sin embargo, apunta a algo que la desborda. No hay contexto, no hay narración, no hay concesiones. Solo afirmaciones que caen como golpes suaves pero inevitables sobre la mente del lector. Ese carácter enigmático no es un artificio literario. La tabla no pretende ser comprendida de inmediato. Su función no es informar, sino activar. Es un texto que no se agota en la lectura, porque no fue concebido para el entendimiento superficial. Su concisión extrema obliga a detenerse, a releer, a rumiar cada línea como si escondiera capas sucesivas de sentido. No se abre al que la consume rápido, se revela lentamente a quien está dispuesto a permanecer. La atribución a Hermés Trismegisto no responde a una cuestión de autoría histórica, sino de coherencia simbólica. La tabla condensa de tal forma el espíritu del hermetismo que solo podía llevar su nombre. No porque Hermés la haya escrito con una mano concreta, sino porque expresa con precisión quirúrgica la visión que se le asocia, un universo ordenado, vivo, inteligible, donde nada está aislado y todo se refleja. Es como si siglos de enseñanza oral y reflexión silenciosa hubieran sido comprimidos hasta su esencia más pura. La frase más célebre de la tabla no necesita explicación extensa, y sin embargo nunca termina de agotarse. Afirma que lo que está arriba es como lo que está abajo, y que lo que está abajo es como lo que está arriba. No se trata de una metáfora poética ni de una analogía moral. Es una declaración ontológica. Proclama que la estructura del cosmos se repite en todos los niveles de la existencia. Que no hay ruptura entre lo celestial y lo terrenal, entre lo invisible y lo visible, entre el orden del universo y el del ser humano. Esta correspondencia no implica identidad absoluta, sino resonancia. Los planos no son iguales, pero se reflejan. Cada nivel traduce al siguiente según su propia naturaleza. Así como una idea puede expresarse en palabras sin agotarse en ellas, los principios universales se manifiestan en la materia sin perder su esencia. Comprender esto cambia radicalmente la forma de mirar el mundo. Nada es insignificante, porque todo participa de algo mayor. Nada está aislado, porque todo forma parte de una red de sentido. Este principio de correspondencia universal se convierte en una llave. Permite leer el cosmos como un texto y al ser humano como un fragmento consciente de ese texto. Lo que ocurre en lo profundo del alma tiene su eco en la estructura del universo, y viceversa. Conocerse a uno mismo deja de ser un ejercicio psicológico para convertirse en un acto cosmológico.
Mirar hacia adentro equivale a mirar hacia arriba. La frontera entre lo interno y lo externo comienza a desdibujarse. Sobre esta comprensión se edifica la alquimia espiritual. La tabla esmeralda no habla de hornos ni de metales de forma explícita, pero su influencia en la alquimia posterior es evidente. No porque ofrezca recetas, sino porque define el marco en el que la transformación es posible. Si todo está conectado, si los planos se corresponden, entonces la transmutación no es solo material. Transformar algo en un nivel implica una transformación paralela en otro. El trabajo exterior refleja un trabajo interior, y el trabajo interior da sentido al exterior. La alquimia, entendida desde esta perspectiva, deja de ser un intento ingenuo de fabricar oro y se revela como una disciplina del ser. El verdadero plomo no es un metal, sino un estado de conciencia. El verdadero oro no brilla en las manos, sino en la mirada. La tabla esmeralda no describe este proceso paso a paso, porque no puede hacerse. Cada transformación es personal, irrepetible, silenciosa. El texto solo establece la ley que lo hace posible. En esa capacidad de condensar tanto en tan poco reside su fuerza. La tabla no necesita desarrollos porque actúa como un núcleo. Todo el hermetismo puede desplegarse a partir de ella, y sin embargo ella misma permanece intacta, imperturbable. No envejece porque no depende de conceptos circunstanciales. Su lenguaje es simple, casi austero, pero lo que señala es vasto. No explica el camino, señala la dirección. Por eso se la considera una síntesis extrema del hermetismo. No porque lo diga todo, sino porque contiene el principio que hace posible comprenderlo todo. Es un texto que no acompaña, desafía. Obliga al lector a situarse. A decidir si se queda en la superficie o si se atreve a pensar que el universo, y el mismo dentro de él, obedecen a una lógica más profunda de lo que aparentan. La tabla esmeralda no promete respuestas. Ofrece una visión. Y quien la acepta ya no puede volver a mirar el mundo del mismo modo. De la visión condensada en la tabla surge una arquitectura más amplia, un conjunto de principios que no funcionan como leyes impuestas desde fuera, sino como descripciones de cómo se comporta la realidad cuando se la observa sin velos. No son mandamientos ni fórmulas mágicas. Son claves de lectura. Quien los comprende no obtiene poder sobre el mundo, sino claridad para moverse dentro de él sin perderse. El primero de estos principios afirma algo radical, y a la vez, profundamente sencillo: todo es mente. No en el sentido estrecho de la mente humana, con sus pensamientos cambiantes y sus emociones inestables, sino en un sentido más amplio y profundo. La realidad no es una máquina ciega ni una acumulación de materia sin sentido. Está sostenida por una inteligencia viva. El universo no es algo que simplemente ocurre, es algo que piensa, que se ordena, que se expresa. La materia no es lo opuesto a la mente, sino su manifestación más densa. Comprender que el todo es mente transforma la relación con lo real. Lo que parecía externo e indiferente deja de serlo. Cada forma, cada proceso, cada acontecimiento participa de una lógica interior. No siempre comprensible, pero nunca arbitraria. La mente humana, en este marco, no es un accidente surgido de la materia, sino una chispa de esa mente mayor, capaz de reconocer el orden del que procede. Conocer deja de ser un acto de dominación y se convierte en un acto de afinación. A este principio se une el de correspondencia, que actúa como su extensión natural. Si todo es mente, entonces esa mente se expresa de forma coherente en todos los niveles. Lo pequeño refleja a lo grande. Lo interior se manifiesta en lo exterior. No porque sean idénticos, sino porque obedecen a la misma estructura. Este principio no invita a buscar analogías superficiales, sino a percibir patrones. La repetición de formas, ritmos y relaciones a distintas escalas no es casualidad, sino lenguaje.
El principio de vibración introduce el movimiento en esta visión. Nada está inmóvil. Nada permanece fijo. Todo fluye, oscila, se transforma. Incluso aquello que parece sólido y estable es, en realidad, una danza de fuerzas en equilibrio temporal. La vibración no es solo física, es también mental y espiritual. Los estados de conciencia no son estáticos. Se elevan, descienden, cambian de frecuencia. Comprender esto permite dejar de aferrarse a lo que inevitablemente cambiará. La vibración explica por qué la transformación es posible. Si todo estuviera fijo, no habría cambio. Pero al ser todo movimiento, todo puede transmutarse. El hermetismo no promete escapar de la vibración, sino aprender a reconocerla y a moverse con ella. Resistirse al flujo genera fricción y sufrimiento. Acompañarlo con conciencia genera comprensión. La estabilidad no se alcanza deteniendo el movimiento, sino encontrando el ritmo adecuado dentro de él. De esta comprensión nace el principio de polaridad. Todo contiene su opuesto. No como enemigos irreconciliables, sino como extremos de una misma realidad. Luz y oscuridad, calor y frío, amor y miedo no son entidades separadas, sino grados distintos de una misma energía. Lo que cambia no es la esencia, sino la intensidad. Esta idea rompe con la visión dualista que fragmenta el mundo en absolutos enfrentados. El hermetismo no niega las diferencias, pero las integra. Entender la polaridad permite una transformación profunda. Si los opuestos pertenecen al mismo eje, entonces es posible desplazarse de uno a otro. El miedo puede transformarse en comprensión, la ignorancia en conocimiento, la rigidez en flexibilidad. No por negación, sino por transmutación gradual. El error no se elimina luchando contra él, sino elevando el nivel desde el que se observa. La polaridad enseña que incluso lo que parece negativo contiene en sí la semilla de su contrario. El principio de ritmo amplía esta idea al tiempo. Todo se mueve en ciclos. Avanza y retrocede. Sube y baja. Nada crece indefinidamente ni cae para siempre. La realidad respira. Comprender el ritmo es comprender que los estados no son permanentes. La expansión será seguida por contracción, la claridad, por confusión, la calma, por agitación. No como castigo, sino como equilibrio. El ritmo no es cruel, es necesario. Quien ignora el ritmo se desespera cuando las cosas cambian. Quien lo reconoce aprende a no identificarse por completo con ningún estado. El éxito no embriaga tanto, porque se sabe transitorio. La dificultad no aplasta del todo, porque también pasará. El ritmo no elimina el dolor ni la alegría, pero los sitúa en un marco más amplio. Enseña a atravesar las oscilaciones sin perder el centro. El principio de causa y efecto introduce responsabilidad en esta visión. Nada ocurre sin una razón. No siempre visible, no siempre inmediata, pero siempre presente. Cada acción, cada pensamiento, cada intención pone en marcha una cadena de consecuencias. No existe el azar absoluto, sino la complejidad de causas que escapan a la percepción limitada. Este principio no busca generar culpa, sino conciencia. Comprender que se participa activamente en la trama de lo real devuelve al ser humano su poder interior. Desde esta perspectiva, el destino no es una fuerza externa que oprime, sino el resultado acumulado de causas pasadas. Y el presente, a su vez, es el terreno donde se siembran las causas futuras. El hermetismo no niega la influencia de fuerzas mayores, pero afirma que la conciencia puede intervenir en la cadena. No controlándolo todo, pero sí orientando. La libertad no consiste en escapar de la ley, sino en comprenderla. Finalmente, el principio de generación afirma que la creación no es un acto único del pasado, sino un proceso continuo. Todo se genera mediante la interacción de fuerzas complementarias.
no solo en el plano biológico, sino en todos los niveles. Ideas, mundos, estados de conciencia nacen del encuentro entre polos activos y receptivos. Este principio no se limita al género físico, habla de una dinámica universal de creación. Comprender la generación es comprender que nada surge de la nada y que nada se crea en aislamiento. Toda manifestación es fruto de una relación. Incluso el conocimiento nace del encuentro entre una pregunta y una apertura. El hermetismo, al formular este principio, no describe sólo cómo se crea el mundo, sino cómo se recrea constantemente en cada acto consciente. Estos principios, tomados en conjunto, no forman un sistema rígido. Son una red. Cada uno se apoya en los demás y los ilumina. No se estudian para memorizarlos, sino para reconocerlos en la experiencia directa. Cuando esto ocurre, dejan de ser conceptos y se convierten en una forma de mirar. Y quien adopta esa mirada descubre que el mundo, sin haber cambiado, empieza a revelarse de otro modo. Desde esta comprensión de los principios, la imagen del universo cambia por completo. Ya no se presenta como un escenario inerte donde los acontecimientos se suceden sin sentido, sino como un ser vivo, dinámico y coherente. El cosmos no es una suma de fragmentos dispersos, sino una totalidad que respira, se organiza y se expresa. Cada estrella, cada mundo, cada forma de vida participa de una misma vitalidad, como órganos distintos de un solo cuerpo inmenso. Nada está fuera de ese cuerpo, nada existe al margen de él. En esta visión, la interconexión no es una metáfora poética, sino una realidad fundamental. Todo está ligado a todo, no de forma superficial, sino estructural. Un movimiento en un nivel resuena en otros. Una transformación interior encuentra su eco en el exterior. No siempre de manera visible ni inmediata, pero siempre de forma real. La separación es una apariencia necesaria para la experiencia, no una verdad última. Bajo la diversidad de formas late una unidad silenciosa que las sostiene. Por eso el universo no es caos, aunque a menudo así lo parezca desde una mirada fragmentada. El desorden aparente surge cuando se observa solo una parte del proceso y se ignora el conjunto. Lo que parece arbitrario responde a leyes que operan a escalas y profundidades que escapan a la percepción común. El orden hermético no es rígido ni mecánico, es un orden vivo, flexible, capaz de integrar el cambio sin perder coherencia. El cosmos no es una máquina perfecta, sino una inteligencia en movimiento. Este orden se manifiesta a través de una jerarquía de planos de existencia. No como compartimentos cerrados, sino como niveles de densidad y sutileza. Cada plano expresa la misma realidad de un modo distinto, según su grado de condensación. Lo más sutil informa a lo más denso, y lo más denso refleja, de manera limitada, lo más sutil. No hay ruptura entre estos niveles, sino continuidad. La materia no niega el espíritu, lo traduce. El espíritu no desprecia la materia, la anima. Comprender esta jerarquía no implica escapar del mundo visible, sino situarlo en su contexto real. Lo físico deja de ser lo único existente y se convierte en una expresión entre otras. Lo invisible no es irreal, es simplemente menos accesible a los sentidos. Esta ampliación de la realidad no elimina el misterio, pero lo ordena. Permite intuir que hay más de lo que se ve sin caer en la confusión ni en la fantasía descontrolada. En este entramado de planos surge la relación entre macrocosmos y microcosmos. El universo y el ser humano no están enfrentados ni separados por un abismo. El ser humano es una síntesis. En él se reflejan las mismas leyes, los mismos ritmos, las mismas polaridades que rigen el todo. No a escala, sino en estructura. Comprender el cosmos es, en última instancia, comprenderse. Y comprenderse es abrir una ventana hacia el cosmos. El ser humano ocupa así un lugar singular. No es el centro del universo en sentido físico,
pero sí un punto de conciencia donde el todo puede reconocerse a sí mismo. A través de la mente humana, el universo se observa, se interroga y se recuerda. Esta no es una posición de privilegio arrogante, sino de responsabilidad profunda. Ser reflejo del todo implica participar de su orden, no imponerse sobre él. Implica alinear la propia vida con una coherencia mayor. Desde esta perspectiva, la existencia humana adquiere un sentido que trasciende la supervivencia y el azar. Vivir no es solo reaccionar a estímulos, sino aprender a resonar con el orden del que se forma parte. El conocimiento no es acumulación, sino reconocimiento. El universo, entendido como un ser vivo e interconectado, deja de ser un misterio hostil y se convierte en un campo de aprendizaje. Y el ser humano, al reconocerse como reflejo del todo, comienza a recordar que nunca estuvo separado de aquello que busca comprender. En el centro de esta visión del universo aparece el ser humano, no como un accidente ni como un error, sino como una síntesis viva de planos distintos. Su naturaleza no es simple. Está hecha de una tensión constante entre lo que recuerda y lo que olvida, entre lo que pertenece a lo eterno y lo que se sumerge en lo transitorio. El hermetismo describe al ser humano como un ser de doble naturaleza, divina en su origen, material en su condición presente. No dos naturalezas enfrentadas, sino dos dimensiones superpuestas que conviven en una misma experiencia. En lo más profundo, el ser humano participa de la misma esencia que anima al cosmos. Hay en él una chispa de la mente universal, una capacidad de comprender, de ordenar, de reconocer la verdad más allá de las apariencias. Esa dimensión no nace con el cuerpo ni muere con él. Es anterior a toda forma y posterior a toda disolución. Pero al encarnarse, al descender a la densidad de la materia, esa chispa queda envuelta, limitada, condicionada. No desaparece, pero se oculta tras capas de identificación. La materia no es vista como un mal absoluto, sino como un velo. El problema no es el cuerpo, ni el mundo sensible, sino la confusión que surge cuando el ser humano se identifica únicamente con ellos. El alma, al sumergirse en la experiencia material, se distrae. Aprende a nombrar, a desear, a temer, a competir. Aprende a sobrevivir, pero olvida quién es. Este olvido no es un castigo impuesto desde fuera, sino una consecuencia natural del descenso. Para experimentar plenamente la separación, es necesario olvidarse de la unidad. Ese olvido es lo que el hermetismo llama la caída. No una caída moral, sino una caída de conciencia. El alma no se vuelve malvada al encarnarse, se vuelve inconsciente de su origen. Comienza a creer que lo visible es lo único real, que lo inmediato es lo esencial, que la identidad se agota en un nombre, un cuerpo y una historia personal. El mundo se convierte en un escenario cerrado y el horizonte se estrecha. El ser humano vive, actúa, siente, pero lo hace como en un sueño. Desde ese estado, la existencia parece fragmentada. El individuo se percibe separado de los demás, de la naturaleza, del cosmos. La vida se experimenta como lucha, como carencia, como incertidumbre constante. No porque el mundo sea así en su esencia, sino porque la mirada está velada. El hermetismo no describe este estado con condena, sino con lucidez. El ser humano dormido no es culpable, simplemente no recuerda. Frente a ese olvido, el conocimiento aparece como la vía de retorno. Pero no se trata de conocimiento acumulativo ni intelectual en el sentido común. No es saber datos, ni dominar teorías, ni memorizar doctrinas. Es un conocimiento transformador, una gnosis. Conocer, en este contexto, significa recordar. Reconocer en uno mismo aquello que siempre estuvo ahí, pero que había quedado eclipsado por la identificación con lo pasajero. Este conocimiento no se impone desde fuera. No llega como una revelación externa que exige creencia, sino como una comprensión interior que se vuelve evidente por sí misma.
Cuando ocurre, no añade algo nuevo a la persona, le quita algo falso. Disuelve una ilusión. El ser humano no se convierte en otra cosa, se despierta a lo que ya es. Por eso el conocimiento libera. No rompe cadenas externas, sino internas. No cambia el mundo de inmediato, pero cambia la forma de estar en él. El autoconocimiento ocupa aquí un lugar central. No como introspección psicológica limitada, sino como acto sagrado. Conocerse a uno mismo no es analizar la personalidad, sino atravesarla. Es distinguir entre lo que cambia y lo que permanece, entre lo que reacciona y lo que observa. Es descubrir que, detrás de los pensamientos, de las emociones y de los impulsos, hay una presencia consciente que no se identifica completamente con ninguno de ellos. Esa presencia es la puerta. El hermetismo insiste en que nadie puede recorrer este camino por delegación. No hay salvadores externos ni sustitutos del trabajo interior. El maestro puede señalar, el texto puede orientar, el símbolo puede sugerir, pero el despertar es siempre individual. Y no ocurre de una vez ni de forma espectacular. Es un proceso gradual, a veces silencioso, a veces incómodo. Implica desaprender tanto como aprender. Implica soltar certezas que daban seguridad, pero que mantenían dormida a la conciencia. Cuando este proceso avanza, el iniciado comienza a despertar del sueño del mundo. No abandona la vida cotidiana ni se separa de los demás, pero ya no vive de la misma manera. Las cosas siguen siendo las mismas, y sin embargo no lo son. El mundo pierde su carácter absoluto. El éxito y el fracaso, el placer y el dolor, siguen existiendo, pero dejan de definirlo por completo. Aparece una distancia interior que no es frialdad, sino claridad. Despertar no significa negar la materia, sino atravesarla con conciencia. El cuerpo deja de ser una prisión y se convierte en un instrumento. La mente deja de ser un tirano y se convierte en un aliado. Las circunstancias dejan de ser enemigas y se convierten en maestras. El iniciado no huye del mundo, pero tampoco se disuelve en él. Aprende a habitarlo desde un centro más profundo. En ese estado, el ser humano comienza a cumplir su función hermética, ser un puente. Un punto donde lo visible y lo invisible se encuentran sin confundirse. Un reflejo consciente del todo en el plano de la forma. No porque se crea superior, sino porque recuerda su origen. Y ese recuerdo, silencioso pero firme, es lo que transforma la existencia en un acto de conocimiento vivo. La gnosis hermética no se presenta como una creencia que deba aceptarse, ni como un sistema que exija adhesión. Se manifiesta como un conocimiento directo, inmediato, imposible de delegar. No pide fe ciega, porque no se apoya en la autoridad externa ni en la promesa futura. Se funda en la experiencia interior. Quien conoce, sabe; quien no, puede escuchar, pero no sustituir esa vivencia con palabras ajenas. En este punto, el hermetismo se separa de toda religión basada únicamente en la obediencia y se acerca a una forma de saber, que transforma desde dentro. La revelación de la que habla la gnosis no desciende del cielo como un decreto. No llega envuelta en prodigios ni exige rituales complejos. Ocurre en el silencio de la conciencia cuando ésta se vuelve lo bastante receptiva. No añade información, sino que ilumina lo que ya estaba presente. Es un acto de reconocimiento. Algo se alinea, algo encaja, y de pronto lo que antes parecía fragmentado se percibe como un todo coherente. No es un pensamiento nuevo, sino una comprensión que atraviesa al pensamiento. En el centro de esa experiencia se encuentra el nous. No como una entidad lejana ni como un Dios separado, sino como una chispa viva en el interior del ser humano. El nous es la capacidad de conocer por identidad, no por comparación. Es la inteligencia que no razona paso a paso, sino que ve de una sola vez. Cuando esta chispa se activa,
La conciencia deja de girar únicamente en torno a los sentidos y a la mente discursiva. Se abre una forma de percepción más profunda, silenciosa, estable. Este despertar de la conciencia no es un trance pasajero ni una emoción intensa. Es un cambio de eje. La identidad deja de estar anclada exclusivamente en lo transitorio. El ser humano ya no se percibe solo como un cuerpo que piensa, sino como una presencia que observa. La vida continúa con sus desafíos, pero algo esencial ha cambiado: la mirada. El mundo deja de imponerse como una realidad absoluta y se revela como una manifestación de algo más amplio. A partir de ese despertar, el camino ya no es de acumulación, sino de retorno. Regreso no a un lugar físico, ni a un tiempo perdido, sino al origen interior. A la fuente desde la cual la conciencia se proyectó hacia la experiencia. Este retorno no implica huida ni negación del mundo, sino integración. El ser humano no abandona la forma, la comprende. No renuncia a la individualidad, la sitúa en su contexto real. La unión con el todo no es una disolución caótica ni una pérdida de identidad. Es una coincidencia consciente. El individuo no desaparece, pero deja de sentirse separado. Reconoce que su esencia participa de una realidad mayor sin dejar de ser singular. Esta unión no puede describirse con precisión porque no pertenece al ámbito de los conceptos. Solo puede señalarse como un estado de coherencia profunda, donde conocer y ser ya no están divididos. En la gnosis hermética, el fin no es el premio ni la salvación futura. El fin es el despertar mismo. Y ese despertar, una vez iniciado, no puede deshacerse. Puede oscurecerse, puede olvidarse momentáneamente, pero deja una huella irreversible. El que ha conocido por sí mismo ya no puede contentarse con sombras. Ha recordado el origen. Y ese recuerdo transforma para siempre la manera de estar en el mundo. La alquimia, tal como la entiende el hermetismo, no se reduce a hornos, crisoles ni metales fundidos. Esa imagen, tan persistente en la superficie, es solo la sombra visible de un proceso mucho más profundo. La verdadera alquimia ocurre en el interior del ser humano. Los experimentos externos, cuando existieron, no fueron fines en sí mismos, sino reflejos simbólicos de una transformación más sutil. Quien se queda únicamente en la materia pierde el sentido. Quien comprende el símbolo accede al núcleo. La transmutación de la que habla la alquimia no es un truco ni una técnica rápida. Es un proceso lento, exigente, irreversible. No consiste en añadir algo nuevo, sino en transformar lo que ya está presente. El alma, al igual que la materia, puede refinarse, purificarse, elevarse. Pero para ello debe atravesar fases que no pueden saltarse. El fuego alquímico no es externo, es la conciencia misma enfrentándose a sus propias sombras. En este lenguaje simbólico, el plomo representa la ignorancia. No una ignorancia simple, sino una ignorancia densa, pesada, que arrastra. Es el estado en el que la conciencia se identifica por completo con lo inmediato, con lo instintivo, con lo automático. El plomo es la vida vivida sin pregunta, sin distancia interior, sin recuerdo del origen. No es maldad, es inconsciencia. Pero su peso mantiene al alma atada a lo más bajo de su propia posibilidad. El oro, en cambio, no es una riqueza externa ni un poder mundano. Es la conciencia despierta. Es la claridad interior que reconoce su propia naturaleza y actúa desde ella. El oro no se oxida porque no depende de las circunstancias. Del mismo modo, la conciencia que ha sido refinada no se pierde en los vaivenes del mundo. No porque esté protegida de ellos, sino porque ya no se confunde con ellos. El oro alquímico es estable, luminoso, silencioso. La distancia entre el plomo y el oro no se recorre por acumulación, sino por disolución. Antes de refinar, hay que descomponer. Antes de elevar, hay que enfrentar lo que pesa.
Este es uno de los aspectos más incomprendidos de la alquimia espiritual. No promete luz sin oscuridad, ni ascenso sin descenso. El proceso exige una muerte simbólica. No la muerte del cuerpo, sino la muerte de las identificaciones falsas, de las certezas rígidas, de la imagen que el ego ha construido para sobrevivir. Esta muerte interior no es espectacular. No ocurre en un instante ni viene acompañada de grandes gestos. A menudo se manifiesta como una crisis silenciosa, una pérdida de referencias, un vacío incómodo. Lo que antes daba sentido ya no lo da. Lo que antes sostenía la identidad se revela insuficiente. En ese momento, muchos retroceden. No porque el camino sea falso, sino porque el apego es fuerte. La alquimia no obliga, espera. Si el proceso continúa, tras la disolución llega el renacimiento. No como una nueva máscara, sino como una reorganización profunda. La conciencia no vuelve a ocupar el mismo lugar. Algo se ha integrado. Algo se ha aclarado. El mundo se percibe de otro modo, no porque haya cambiado, sino porque el observador ya no es el mismo. Este renacimiento no elimina la fragilidad humana, pero le da un eje. La vida deja de ser solo reacción y se convierte en expresión consciente. En este punto, el iniciado comprende que nadie puede hacer el trabajo por él. No hay alquimistas externos que transformen el plomo interior de otro. Cada ser humano es su propio laboratorio, su propio horno, su propio proceso. Los textos pueden orientar, los símbolos pueden guiar, los maestros pueden señalar errores, pero la transmutación es siempre personal. El iniciado se convierte así en alquimista de sí mismo. Este rol no concede poder sobre los demás, sino responsabilidad sobre la propia conciencia. La alquimia espiritual no busca dominar la naturaleza, sino alinearse con ella. No busca escapar del mundo, sino habitarlo con mayor lucidez. El verdadero alquimista no se distingue por lo que posee, sino por cómo mira, cómo actúa, cómo atraviesa las pruebas sin perder el centro. Al final, la alquimia no transforma metales en oro, sino seres humanos en reflejos más claros de aquello que siempre han sido. No crea algo nuevo, sino que revela lo esencial. Y ese proceso, silencioso y exigente, es uno de los legados más profundos del hermetismo, la certeza de que la materia puede volverse transparente y que, incluso en lo más denso, late la posibilidad de la luz. Con el paso de los siglos, cuando los templos antiguos se cerraron y las escuelas clásicas se disolvieron, las enseñanzas herméticas no desaparecieron. Cambiaron de forma. Se ocultaron en márgenes, en símbolos, en manuscritos copiados con cuidado por manos que sabían que aquello que preservaban no debía exponerse sin discernimiento. En la Edad Media, mientras el mundo parecía replegarse sobre certezas rígidas, la corriente hermética siguió fluyendo bajo la superficie, alimentando a quienes buscaban algo más que dogma y repetición. Los alquimistas medievales no heredaron solo recetas ni símbolos crípticos. Heredaron una visión. Para muchos de ellos, el laboratorio no era únicamente un espacio físico, sino un reflejo del propio interior. El trabajo con sustancias era inseparable del trabajo con la conciencia. Cada operación, cada fase, cada fracaso tenía un correlato espiritual. Aunque el lenguaje se volvió más velado y las imágenes más oscuras, el núcleo seguía intacto. La transformación auténtica no ocurre sin transformación del ser. Con el Renacimiento, esa corriente encontró un nuevo cauce. El redescubrimiento de textos antiguos, la recuperación del pensamiento clásico y la ruptura gradual con ciertas rigideces medievales crearon un terreno fértil. Filósofos, artistas y pensadores comenzaron a mirar de nuevo hacia las fuentes. No como arqueólogos del pasado, sino como buscadores de una sabiduría que podía dialogar con el presente. El hermetismo ofrecía algo que otros sistemas no daban, una visión integradora donde ciencia, filosofía y espiritualidad no estaban enfrentadas. En ese contexto,
Las ideas herméticas influyeron silenciosamente en el nacimiento de nuevas formas de pensar. La observación de la naturaleza dejó de ser solo contemplativa y empezó a volverse experimental, sin perder del todo su dimensión simbólica. La mente humana fue vista como una herramienta capaz de comprender el orden del mundo, no solo de someterse a él. Aunque con el tiempo la ciencia y el misticismo se separarían, en ese momento inicial todavía compartían un mismo impulso: comprender la estructura profunda de la realidad. La magia, entendida no como superstición, sino como conocimiento de las correspondencias y de las fuerzas sutiles, también bebió de esta fuente. El mago hermético no era un hechicero caprichoso, sino un estudioso del orden invisible. Sabía que intervenir sin comprensión era peligroso y que toda acción tenía consecuencias. La ética no estaba escrita en códigos externos, sino inscrita en la propia estructura del cosmos. Actuar contra ese orden implicaba desarmonía, no castigo, sino consecuencia. El misticismo, por su parte, encontró en el hermetismo un lenguaje que no anulaba la inteligencia. La experiencia de unión, de retorno al origen, podía expresarse sin negar la razón. El conocimiento interior no era irracional, sino suprarracional. No se oponía al pensamiento, lo trascendía. Así, la figura de Hermés siguió presente, no como un dogma que exigiera adhesión, sino como una referencia silenciosa para quienes buscaban integrar saber y experiencia. A lo largo de todos estos cambios, Hermés Trismegisto permaneció como un guardián. No de textos concretos, sino de una actitud frente al conocimiento. No permitió que su enseñanza se cristalizara en una institución cerrada ni que se convirtiera en una simple curiosidad histórica. Cada época lo reinterpretó según su lenguaje, pero el núcleo resistió. Siempre hubo quienes entendieron que Hermés no era un personaje del pasado, sino una función viva, la de custodiar la memoria de una sabiduría que no pertenece a ningún tiempo. Ese legado no se transmite como una herencia visible. No se enseña en plazas ni se impone en escuelas. Pasa de forma discreta, casi invisible, de una conciencia a otra. Se reconoce más que se aprende. Quien entra en contacto con él siente que no está descubriendo algo ajeno, sino recordando algo propio. Por eso Hermés Trismegisto sigue siendo llamado guardián del saber eterno. No porque oculte el conocimiento, sino porque vela para que solo despierte en quien está dispuesto a asumirlo. Así, a través de civilizaciones, colapsos, renacimientos y silencios, la corriente hermética continúa. No como una reliquia, sino como una posibilidad siempre abierta. Mientras haya seres humanos capaces de preguntarse quiénes son y cuál es su lugar en el todo, la voz de Hermés seguirá presente, no imponiéndose, no proclamándose, sino aguardando, paciente, a ser reconocida de nuevo. Y así, cuando todas las palabras han sido dichas y los símbolos parecen agotarse, queda el silencio del que todo surgió. No un silencio vacío, sino pleno. Un silencio que observa. Hermés no se despide porque nunca estuvo realmente presente como una figura externa. Su voz no se apaga porque no hablaba desde fuera. Permanece allí donde alguien, en cualquier época, se detiene lo suficiente como para escuchar más allá del ruido del mundo. El saber que custodia no envejece porque no depende del tiempo. Cambian los nombres, los lenguajes, las formas, pero el núcleo permanece intacto. Cuando los imperios caen, cuando las certezas se quiebran y las viejas explicaciones dejan de sostenerse, ese conocimiento vuelve a emerger, no para dominar, sino para recordar. Recordar que el universo no es un accidente. Que la conciencia no es un error. Que el ser humano no está perdido, sino momentáneamente olvidado. Hermés no promete salvación futura ni recompensa lejana. No ofrece refugio ni consuelo fácil. Su legado es más exigente, la posibilidad de ver. Ver el orden bajo el aparente caos. Ver la unidad bajo la fragmentación. Ver en uno mismo la huella del todo. Ese ver no concede poder externo,
pero transforma radicalmente la forma de estar en el mundo. Y quien ha visto, aunque vuelva a caminar entre sombras, ya no puede fingir que la luz no existe. El saber hermético no busca multitudes. No necesita templos ni tronos. Se transmite como una llama discreta que pasa de conciencia en conciencia sin consumirse. Cada vez que alguien comprende sin fanatismo, actúa sin arrogancia y busca sin miedo, esa llama se reaviva. No hay proclamación. No hay victoria. Solo continuidad. Hermés permanece en el umbral, donde lo visible y lo invisible se tocan. No empuja, no llama, no persuade. Espera. Porque sabe que el verdadero conocimiento no se impone, se reconoce. Y cuando ese reconocimiento ocurre, aunque sea una sola vez, el ciclo se cumple de nuevo. Entonces el iniciado comprende que el viaje no era hacia afuera, ni hacia arriba, ni hacia algún lugar remoto. El viaje siempre fue hacia el centro. Hacia aquello que observa incluso ahora. Hacia esa chispa silenciosa que, al recordarse, revela que nunca hubo separación. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, el saber eterno vuelve a estar a salvo. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.